Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la colección de libros infantiles Cuncuna, publicada por Editorial Quimantú. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompañan Macarena Castro y Anaís Griot. Hola David. Hola David, hola Macarena. La Editorial Nacional Quimantú es recordada como uno de los aciertos culturales más importantes del gobierno de la Unidad Popular. Su merecido lugar en la memoria nacional se lo debe a un objetivo claro, a la vez que sumamente noble: la democratización del libro y la lectura mediante la publicación de obras relevantes y accesibles para la clase obrera. Con tal ideario, la editorial produjo títulos con amplios tirajes y precios significativamente bajos para el estándar de la época. Asimismo, la distribución de las unidades en bibliotecas, librerías, kioscos, unidades vecinales, sindicatos, jardines infantiles, entre otros, produjo una verdadera revolución en materia de expansión del circuito del libro en el país. De este esfuerzo son las colecciones Nosotros los Chilenos, Quimantú para Todos, cuadernos de educación popular, clásicos del pensamiento social, también revistas como Onda, La Quinta Rueda, Ahora, La Firme, Estadio. La joven iniciativa organizó su arduo trabajo en 3 divisiones: división editorial, división periodística y división de publicaciones infantiles y educativas. De esta última procede la muy recordada revista Cabro Chico y también la notable colección Cuncuna, que con tirajes de 30.000 ejemplares por título contaba con el apoyo del Departamento de Publicaciones Infantiles dependiente de la Universidad de Chile. Esta fue pensada en 2 series. La primera, llamada Cuncuna Pintamonos, correspondiente a libros para colorear, y la segunda, denominada Cuncuna Cuentos, que puso a disposición obras de connotados autores nacionales tales como Marta Brunet, Floridor Pérez y Walter Garib, e internacionales como Oscar Wilde, Horacio Quiroga, los hermanos Grimm, entre otros, junto con relatos anónimos de diferentes lugares del mundo. El creador y director de la colección fue Arturo Navarro, sociólogo y periodista de la Universidad Católica de Chile, quien con solo 20 años conoció en profundidad el trabajo de la editorial y su rol en las políticas culturales de los primeros años de la década de 1970. Su interés por los libros para niños venía desde su propia infancia. Llegué premonido de una antología de cuentos infantiles que me había regalado mi abuelo, en la que leí cientos de textos. Además, conté con la asesoría de profesoras de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de Chile. Durante 3 años leí muchos cuentos, poesías y otras creaciones para niños o aparentemente para ellos. Me di cuenta que prácticamente no había en el mercado libros infantiles hechos en Chile, con lenguaje chileno y mucho menos de autores chilenos. Era el reino del pardiez, el melocotón y otras expresiones tan castizas como desconocidas, confiesa Navarro en una entrevista realizada por el periodista e investigador especializado en patrimonio y literatura infantil Pablo Espinosa Salazar. Con este diagnóstico en mente, Navarro acepta a comienzos de 1971 el encargo que Tomás Mulián, director del Departamento de Libros de Ficción en Quimantú, le ofrece sobre crear una colección chilena de libros infantiles, algo que no tenía precedentes en la historia editorial del país. Nunca había existido una colección para niños hecha absolutamente en Chile, en términos de su concepción, su diseño y de gran parte de sus autores. Recuerda la revista Providencias del Centro Cultural de España, publicada en enero del año 2017, y agrega: era un encargo maravilloso a un joven de 20 años que carecía en absoluto de experiencia al respecto. Embebido del espíritu de la empresa Quimantú, integrada al área social de la economía creada por el presidente Allende, era el espíritu de la participación. Así,
da inicio a su itinerario en el proyecto consultando a quienes ya tenían experiencia en el oficio. Junto a Alfonso Calderón, llega a la conformación de una lista de títulos para publicar con un concepto tan claro como simple. Se trataba de editar aquello que nos parecía publicable tal y como era. No estábamos por modificar obras. El acento estaba puesto en el valor de los libros en sí mismos, específicamente en los valores que ellos entregaban a los lectores. Es desde esta óptica que se trabaja en el llamado del Gobierno de la Unidad Popular por democratizar la cultura. Posteriormente, se reúne con los diseñadores del Departamento de Libros de la editorial para comenzar a delinear los elementos distintivos de la colección. Según recuerda Arturo Navarro, María Angélica Pizarro, diseñadora en Quimantú, se pone a jugar con un pliego de letracet, una especie de papel mantequilla que tenía unas letras grabadas. Jugando con esas letras que se raspaban, de pronto junta una cantidad de 6 o 7 letras, y las últimas como que se levantaban un poquito, semejando una cabeza. Y yo le dije, ahí está, esa es la cuncuna. De esta manipulación virtuosa de María Angélica de las letras set surge el logo de la colección. Por lo tanto, el nombre y esta cuncuna se empieza a convertir en un personaje en la empresa y el editor de la colección fue conocido como Cuncunita. En el taller de impresión se recomendó el llamado formato 16, donde de un pliego salían 16 páginas, que era el formato utilizado para las revistas Disneylandia y Tribilín. Y para distinguir la publicación de las revistas habituales, se eligió un formato apaisado. Por otro lado, se optó por el papel blanco, pues había que considerar la importancia de las ilustraciones y el color en cada título. Esto, junto a una tipografía especialmente legible, se transforma en la base material de la colección. Si bien la producción resultaba algo más costosa que el promedio de las ediciones del mismo tipo, el criterio fue que el público objetivo lo merecía, algo que resonaba con la frase «En mi gobierno, los únicos privilegiados serán los niños», dicha por Salvador Allende. Es muy interesante este desafío que se plantea Quimantú de iniciar una colección de literatura infantil que no existía en el país, y hay un antecedente muy peculiar. El primer Premio Nacional Augusto Dalmar publica un libro que, con el nombre de los 21, que son grandes narradores de todo el mundo seleccionados por él, abre esa publicación con su versión, una primera versión chilena, podemos decir, del Patito Feo de Hans Christian Andersen. Ese es el gran referente previo, una cuestión de carácter experimental en la antesala del trabajo que va a hacer Quimantú. La difusión de la colección se realizó bajo el lema «Carita de pena no queda ninguna, lágrimas en risa convierte cuncuna», creado por el Premio Nacional de Literatura 2016 Manuel Silva Acevedo, quien desempeñó labores publicitarias dentro de Quimantú. Asimismo, contaron con un spot en Televisión Nacional de Chile que en esos tiempos mantenía un fuerte compromiso con lo público. He ahí el debut de la colección de cuentos infantiles Cuncuna. La colección fue extraordinariamente bien recibida, señala Navarro. Por cierto, por los trabajadores de la empresa, porque se regalaban a todos los compañeros de la empresa y tuvo muy buena recepción en su distribución. Teníamos 2 canales. El más grande era el institucional, que se vendían a sindicatos, juntas de vecinos, organizaciones sociales, empresas del área social y librerías. En todas ellas resultó extraordinariamente bien. Al final salieron 20 títulos. Además, creamos Cuncuna Pintamonos, libros mucho más simples que no necesitaban ser impresos a color. Fue como una pequeña ramita de complemento de la colección. La cuestión del precio final de las obras se mantuvo dentro de los criterios establecidos por Quimantú, que un libro no costara más que una cajetilla de cigarrillos de producción nacional. En el caso de Cuncuna, los tirajes de 20.000 a 30.000 ejemplares por título, donde la masividad disminuía el costo por unidad, junto a una muy bien pensada estrategia de distribución, resultaron fundamentales para el logro de tal propósito. Toda una proeza editorial
si se suma el hecho de que por esos años ya estaban presentes las tensiones entre el gobierno de la Unidad Popular y la industria nacional de la papelera. Tan importante como el propósito social del proyecto fue la experiencia del trabajo colectivo con la editorial, la que es recordada por el creador y director en los siguientes términos. Era un ambiente de gran optimismo y alegría, de que todo era posible. Para mí fue la principal manera de integrarme a un proceso revolucionario que encabezaba el compañero presidente, Salvador Allende. Era llegar a una empresa del área social de la economía, administrada por sus trabajadores, en la cual se combinaban el trabajo profesional con el compromiso político y la participación en la gestión de la empresa. Almorzábamos en el casino, que estaba junto al taller. Compartíamos con los obreros tanto al mediodía como en las tardes, en reuniones de sindicato, de comité de producción o de partido. No había día de la semana en que no participara de reuniones de diferentes órganos de participación popular y muchas veces el fin de semana realizábamos trabajos voluntarios para elevar la producción o simplemente ayudar a descargar alimentos de algún tren que llegaba desde los puertos. Vamos a la música, en Barco de Papel. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor. quiero, claro que sí. Una palita playera Quiero para mí, para jugar en la arena. quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta Quiero para mí, para ganar la carrera. quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. Una sombrilla de color Quiero para mí, para las tardes de calor. quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol, Quiero para mí, tengo lugar para los dos. quiero, claro que sí. Una palita playera Quiero para mí, para jugar en la arena. quiero, claro que sí. Si ya tenés una idea, Quiero para mí, tengo las manos dispuestas. quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta para ganar la carrera. Pero si te cuesta avanzar, conmigo te puedo llevar. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. De vuelta. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. La colección Cuncuna de Editorial Nacional Quimantú,
que llegó a publicar 20 títulos, se compone de obras nacionales e internacionales. Entre estas últimas figuran El rabanito que volvió, de origen chino, El tigre, el brahmán y chacal, de tradición hindú, Invernadero de animales, anónimo ruso, El pescador y el gigante, de origen árabe, La rosa roja, referida como leyenda incaica, Los genecillos laboriosos, de los hermanos Grimm, La guerra de los yacarés y El loro pelado, ambos de Horacio Quiroga, El gigante egoísta y el príncipe feliz, de Oscar Wilde, y El medio pollo, de Rosario Ferré. Por el lado de las letras nacionales se encuentran La flor del cobre, de Marta Brunet, La desaparición del carpincho, de Carlos Alberto Cornejo, Cabeza colorada, de René Peri, El huevo vanidoso, de Juan Tejeda, Por una docena de huevos duros, de Ernesto Montenegro, Cielografía de Chile, poesía de Floridor Pérez, y La doña Piñones, de María de la Luz Uribe. Sin denominación de origen, aparecen los anónimos El negrito Sambo y Los monos hacen lo que ven. Según comenta Arturo Navarro, creador de la colección, lo más dificultoso fue encontrar autores chilenos contemporáneos. Convocamos a los más promisorios autores del momento: Antonio Escármeta, Ariel Dorfman, Luis Domínguez, entre otros, y todos honestamente lo intentaron, pero descubrieron que era mucho más difícil escribir para niños. También hubo dificultad para seleccionar a los ilustradores de los cuentos. Llegaban muchos a ofrecer su trabajo y había que hacerlos calzar con alguno de los textos escogidos. Así aparecieron el trazo delicado de Marta Carrasco, el clásico de Nato Oguidú, El rupturista de Guillermo Tejeda, ilustrando un cuento de su padre, Juan el huevo vanidoso, los grabados de Irene Domínguez en El medio pollo, hasta las historietas de Hervey en La desaparición del carpincho. De todos los cuentos publicados, hay uno que Arturo Navarro recuerda con especial cariño. Como el hijo mayor, dice el sociólogo y periodista, amo El negrito Sambo. Sus ilustraciones nos sirvieron para difundir la colección y uno de mis eslogans favoritos del gobierno de la Unidad Popular: los únicos privilegiados serán los niños. Hicimos, gracias a los compañeros del taller, un tarjetón con el negrito de ombligo parado, recostado en una palmera, luego de devorar cientos de panqueques hechos con la grasa de los tigres que lo acosaron, con la leyenda: perdón, pero somos privilegiados. Más tarde la vi en jardines infantiles, dormitorios de niños y no pocas oficinas o prensas del taller. Por el lugar privilegiado que ocupa este cuento en la colección Cuncuna de Quimantú, siendo el que da puntapié inicial para la sucesiva publicación de los demás títulos y el especial afecto que generó en el equipo de producción, compartimos con los auditores su texto a continuación. Había una vez un niño negro al que le decían Negrito Sambo. Su mamá se llamaba Negra Mumbo y el papá Negro Yumbo. Los dos eran muy trabajadores y con el fruto de su trabajo le hacían lindos regalos a su hijo. Un día, mamá Mumbo le compró una bonita chaquetita roja, un par de pantalones azules y un paraguas verde y unos zapatitos morados. El negrito Sambo se vistió con toda esa ropa nueva y quedó de lo más elegante, y salió a dar un paseo por la selva. A poco andar se encontró con un tigre que le dijo: «Negrito Sambo, te voy a comer». «Ay, no me comas, tigre», le pidió el negrito Sambo, «y te daré mi chaqueta roja». El tigre pensó en lo elegante que se vería y dijo: «Bueno, no te comeré si me das tu chaquetita». Se puso el tigre la chaqueta y se fue diciendo muy orondo: «Yo soy el tigre más elegante de la selva». Siguió andando el negrito Sambo, hasta que se encontró con otro tigre, que le dijo: «Negrito Sambo, te voy a comer». «Ay, no me comas, tigre», le pidió el negrito Sambo, «y te regalaré mis pantalones azules». «Bueno», dijo el tigre, «no te comeré si me das tus pantalones azules». Entonces el tigre se los puso y se fue muy orondo diciendo: «Yo soy el tigre más elegante de la selva». El negrito siguió hasta que se encontró con un tercer tigre, que le dijo: «Negrito Sambo, te voy a comer».
El negrito Sambo, que ya sabía lo pretenciosos que eran los tigres, le pidió: ¡ay, no me comas, tigre, y te daré mis zapatitos morados! Entonces el tigre se puso los zapatitos y se fue muy orondo repitiendo: yo soy el tigre más elegante de la selva. Siguió andando el negrito Sambo hasta que se encontró con un cuarto tigre que le dijo: negrito Sambo, te voy a comer. ¡ay, no me comas, tigre, y te regalaré mi paragüitas verde! Bueno, aceptó el tigre. Entonces no supo dónde ponerse el paraguas y se lo enrolló con un nudo en la punta de la cola. Y así, adornado, se fue muy orondo repitiendo: yo soy el tigre más elegante de la selva. El negrito se quedó muy triste al verse sin su ropa, tan triste que se puso a llorar amargamente. Pero el negrito Sambo era animoso, sabía que no se gana mucho llorando. Por ello, al poco rato se secó las lágrimas y se puso a pensar en qué podría hacer para recuperar su ropa. En eso estaba cuando sintió un gran ruido de gruñidos y discusiones. Se acercó a puntillas al lugar y pudo ver que bajo una palmera se encontraban discutiendo ardorosamente los 4 tigres. Cada cual trataba de convencer al otro de que él era el tigre más elegante de la selva. Como la ropa que llevaban no era la apropiada y les molestaba para pelear con libertad, se la sacaron y la dejaron tirada. Y todos en círculo en torno al tronco de la palmera, agarrándole cada uno la cola al que tenía ante sí, comenzaron a dar vueltas y vueltas. Tan ocupados estaban peleando, que no se dieron cuenta de que el negrito Sambo, viendo que nadie se interesaba por su ropa, la tomó y se la puso de nuevo. Qué feliz iba el negrito Sambo con su preciosa ropa nueva. Canturreando se fue a su casa. Mientras tanto los tigres, sin atender más que a su furia, seguían girando en una vertiginosa rueda en torno a la palmera. Tanto giraron y tanto calor hacía que al poco rato se volvieron manteca. El negrito Sambo alcanzó a ver esto y se lo contó a sus papás. Entonces el papá Jumbo trajo un gran cántaro y recogió la manteca que había quedado. Mamá Mumbo alistó el fuego y preparó el batido para los panqueques. Apenas llegó papá Jumbo, con la manteca se puso a hacer los panqueques. ¿Cuántos panqueques hizo? Un cerro de panqueques. Cuando estuvieron listos, el negrito Sambo puso la mesa y junto a papá Jumbo y mamá Mumbo se sentaron a ella. Todos se sentaron y se comieron todo. Mamá Mumbo se comió 27 panqueques, porque ella los había hecho. Papá Jumbo se comió 55, porque él había traído la manteca. Pero el negrito Sambo se comió 146 panqueques, porque, después de tantas aventuras, tenía mucho apetito. En una investigación realizada por Soledad Vélez e Ignacia Saona, las autoras analizan el proceso en que se vio inmerso el proyecto por efecto del golpe militar de 1973. Hasta ahora, señalan, se ha entendido que la dictadura ejerció censura sobre la colección Cuncuna, enfocándose en una guerra más bien ideológica o un golpe estético-cultural, al intentar ocultar y reemplazar simbólicamente la existencia de la editorial Quimantú. Sin embargo, hallazgos recientes nos demuestran que unos pocos libros de la colección continuaron transitando durante la dictadura, timbrados con el sello de la nueva editorial Gabriela Mistral, creada por la Junta Militar, luego de que las dependencias de Quimantú fuesen intervenidas. En el campo de los estudios de la literatura infantil se ha utilizado el término censura soterrada para referirse a mecanismos que dificultan el acceso a conocimientos y contenidos, producto del control que adultos desean tener sobre las obras culturales dirigidas a los niños, basándose en supuestos que romantizan la infancia como una etapa cándida e inocente que debe ser protegida. En la dictadura chilena, la literatura infantil y juvenil fue regulada de forma descentralizada, opaca y bajo argumentos no siempre conocidos. Lamentablemente, no existe un registro sistematizado de los libros que fueron autorizados, ni de los que fueron vetados como lectura complementaria
o material didáctico por el Ministerio de Educación de la época, lo que sin duda sería de gran utilidad para desenmarañar las estrategias censoras del régimen. De todos modos, sí puede afirmarse que estos distintos mecanismos jugaron un rol fundamental en el desplazamiento de los imaginarios y discursos pedagógicos que se habían desplegado hacia las niñeces durante la Unidad Popular, en particular aquellos referidos a las clases sociales, el pueblo, la solidaridad o a movimientos comunitarios para la emancipación. Finalmente, pese a que en la actualidad ni siquiera en la Biblioteca Nacional se encuentran todos los títulos de Cuncuna, de los 20 libros que conformaban la colección, únicamente 15 pueden ser ubicados para consulta física en bibliotecas públicas, mientras 2 ni siquiera cuentan con rastros de sus portadas. Hay consenso en que la colección fue decisiva para la historia de la literatura infantil en Chile. Surge la pregunta, entonces, sobre si es posible en la actualidad un proyecto como la editorial Quimantú de los años de la Unidad Popular, que hizo posible iniciativas como Cuncuna. Al respecto, Arturo Navarro señala: en términos absolutos, ya no existen empresas editoriales de esa envergadura, es decir, que contengan en su seno talleres de impresión con 3 o 4 tecnologías diferentes, empresas de distribución, agencias de publicidad, bodegas, equipos de dibujantes, letristas y coloristas para historietas, equipos de creación de contenidos, revistas periodísticas, centros de documentación. El concepto de Quimantú, para recrearse, requiere de un proceso político como el que la creó. Más que una editorial, fue un gigante no egoísta que difundió literatura de la buena entre quienes entonces no tenían acceso a la cultura. Ese propósito es el que puede y debe recuperarse. Efectivamente, además, Quimantú y su colección Cuncuna abrió una idea vanguardista respecto de la literatura infantil y su tratamiento en las revistas en toda América Latina. Cerramos así precisamente el capítulo dedicado a esta colección para niños Cuncuna de la emblemática editorial Quimantú. En nuestro próximo bloques compartiremos Letras en la Sech y la lectura de la Gaceta Leucade. Pero antes, Anaís, vamos a la música en Barco de Papel. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín pero ninguna flor, sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al golf. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot.
ejecutivos, que vivos que son del sillón al avión, del avión al salón, del harén al Edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, hoy es para el que elige lo mejor. Dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por 1.000.000 o 2. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos, qué vivos que son del sillón al avión, del avión al salón, del harén al Edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén por el mango y el mango también. En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Y en este bloque en que compartimos la literatura en marcha, pasamos a Letras en la Sech para referirnos a la obra de Natacha Valdés. Nacida en Santiago de Chile en 1950, la destacada poeta chilena Natacha Valdés estudió pedagogía en castellano en la Pontificia Universidad Católica y más tarde obtuvo el máster en educación en St. John University, Nueva York. Integrante de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, su obra ha sido varias veces galardonada, antologada y traducida. Ha publicado, entre otros libros, Rescate del Olvido, de 1985, Bitácora, de 1999, La historia que nunca quise contar, en el 2020, Memoria del Alzheimer, del 2021, y Zoología Amorosa, del 2023. Este último volumen de la autora fue recientemente presentado en la Feria del Libro de Viña del Mar, emplazada en el Parque de la Quinta Vergara. Compartamos entonces con los auditores los versos de Natacha Valdés en su propia voz. Saludo a los auditores de Barco de Papel y a sus conductores, Macarena Anaís y David Evia. Soy Natacha Valdés y escribo, y de lo que escribo son algunos poemas los que compartiré con ustedes. Lo guardado. De todos los que amé y tal vez me amaron, conservo lo robado, lo cedido, lo ganado. Aquella foto, un anillo, el gesto aquel de acomodarse los anteojos o la barba, la suavidad del pelo entre mis dedos, la mirada de todos los que he amado. Han quedado conmigo besos, palabras, sudores, tanto canto perdido a lo que fue y murió. Aprendí de cada amante el secreto, el conjuro que me ayudó a olvidar que amé sin tregua, que fui negada, envilecida, difamada,
Y aún así, seguí amando a aquel que no me amó. El bosque. Entro en el bosque. Alicia, Alicia, si sea el sonido silabeante de ese nombre. Me abraza reconociéndome, me impregna de ese olor antiguo y agreste, maderas del oriente y el poniente. Oleadas de pájaros me dicen que mis padres se amaron por primera vez entre sus ramas, y comprendo que fui concebida entre colinas y quebradas. Un agua memoriosa entra en mis venas. Soy tierra y cielo sin estrellas, que cobija amores y crímenes. El bosque me habita. Me pierdo hasta despertar con un beso de fábula. Vaguada. Nube tendida entre quebradas, bosques, cordillera marina, aguas furiosas, impecable formación de pelícanos, bandada de nubes, constelación de aves marinas. No es niebla lo que cubre la tierra, es la tierra creciendo un salino humor, mezcla de lágrima y nube, profunda humedad, llanto de invierno acumulado en raíces oceánicas, el mar reventando en brumas juguetonas tras cada choque con las piedras. Un blancuzco cielo se posa sobre la orilla triste de los cerros marinos, acostumbrados a ver partir y llegar barcos perdidos en su asombro. Cielo caído entre amanecer y crepúsculo, luna de día zambulléndose en el firmamento. Detenidos, desaparecidos. Lienzos donde vive, brotando de mis ojos a miles, seres desaparecidos de miradas familiares. Baudelaire. De los ojos brotan aquellos que partieron. Alimentamos esa memoria luminosa de los que nunca encontramos, los que se quedaron en el desierto, enterrados, desenterrados y vueltos a enterrar, de los que vuelven convertidos en espuma besadora. Las aves de rapiña no pueden consumir la memoria. Ellos, nuestros muertos y desaparecidos, viven en la lágrima y la risa que heredamos para seguir buscándolos. Vamos a la música, en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Repasamos aquí algunos contenidos de la Gaceta Leucade, que incluye los artículos El culto a los dioses de abajo en la Antígona de Sófocles y Los gestos del tiempo en Homero, textos que aparecen ilustrados en la sección Las musas o nada por la escena de Penélope tramando con sus esclavas el tejido y urdiendo la propia historia mitológica. En la sección de plástica, la obra de Mikhail Brivel, La princesa cisne, del año 1900, y en puño y letra, en nuestro programa anterior ya compartíamos una parte del texto de Sigmund Freud, Personajes psicopáticos en el escenario, que completamos ahora contigo, Macarena. Si el drama religioso, el social y el de caracteres se distinguen esencialmente por la lisa en que se despliega la acción generadora de sufrimiento, ahora el drama nos lleva a una nueva lisa que lo convierte totalmente en psicológico. Es en el alma misma del héroe donde se libra la lucha engendradora del sufrimiento. Son mociones encontradas las que se combaten en una lid que no culmina con la derrota del héroe, sino con la de una de tales mociones. Tiene que terminar con la renuncia a una de ellas. Son posibles, desde luego, todas las combinaciones entre esta condición y las que presiden el drama social y al de caracteres. En tales casos, es la institución misma la que provoca el conflicto interior. Aquí tienen cabida las tragedias de amor, en efecto, la sofocación del amor por la cultura social, por instituciones humanas, o el conflicto, notorio en la ópera, entre amor y deber, constituyen el punto de arranque de situaciones conflictivas susceptibles de variación infinita, tan infinita como la de los sueños diurnos eróticos de los seres humanos. Ahora bien, la serie de las posibilidades se amplía y el drama psicológico se vuelve psicopatológico cuando la fuente del sufrimiento en que debemos participar y del que extraíamos placer no es ya el conflicto entre dos mociones dotadas de un grado de conciencia aproximadamente igual, sino entre una emoción consciente y una reprimida. Condición del goce es aquí que el espectador sea también un neurótico. Solo a él, en efecto, puede depararle placer, y no mera repugnancia, la revelación, la admisión en cierto modo consciente de la emoción reprimida. En el no neurótico, ella tropezará meramente con una repugnancia y lo predispondrá a repetir el acto de la represión. En él, en efecto, este último se logró con éxito. De un golpe, mediante un gasto único de represión, la emoción reprimida quedó plenamente neutralizada. En cambio, en el neurótico, la represión siempre está en trance de fracasar. Es lábil y requiere un gasto siempre renovado,
gasto que justamente le es ahorrado por aquella admisión. Solo en él persiste una lucha como la que puede ser asunto de esta clase de drama, pero ni siquiera en él provocará el autor solamente un goce por liberación, sino también una resistencia. El primero de estos dramas modernos es Hamlet. He aquí su tema. Un hombre hasta entonces normal se vuelve neurótico por la índole particular de la tarea que se le encomienda. Un neurótico en quien una emoción hasta entonces reprimida con éxito procura imponerse. Hamlet se singulariza por 3 características que parecen importantes para el problema que tratamos. 1. El héroe no es un psicópata, sino que se vuelve tal en la acción considerada. 2. La emoción reprimida se cuenta entre aquellas que lo están en todos nosotros por igual, siendo su represión uno de los fundamentos de nuestro desarrollo personal. Lo que la situación pone en entredicho es esa represión misma. Estas 2 condiciones nos facilitan reencontrarnos en el héroe. Somos susceptibles del mismo conflicto que él, pues quien en ciertas circunstancias no pierde su entendimiento, es que no tiene ninguno que perder. 3. Pero parece condición de la plasmación artística que a esa emoción que pugna por llegar a la conciencia, pese a ser ciertamente notoria, no se la llame por su nombre. Así el proceso se consuma de nuevo en el espectador, cuya atención ha sido distraída, y él es presa de sentimientos, en vez de darse cuenta de lo que ocurre. De ese modo, se ahorra, sin duda, una cuota de resistencia como la que vemos en el trabajo analítico, donde los retoños de lo reprimido, por provocar una resistencia menor, llegan a la conciencia, lo cual es rehusado a lo reprimido mismo. Y en Hamlet, en verdad, el conflicto está tan oculto que yo pude colegirlo apenas. Es posible que, por no tener en cuenta estas 3 condiciones, muchas otras figuras psicopáticas se hayan vuelto tan inservibles para la escena como lo son para la vida. En efecto, nosotros no podemos penetrar en el conflicto del neurótico cuando él ya lo lleva acabado dentro. A la inversa, cuando conocemos ese conflicto, olvidamos que es un enfermo, del mismo modo como él, al tomar conocimiento de su conflicto, deja de estar enfermo. La tarea del autor sería ponernos en el lugar de la enfermedad misma, y el mejor modo de conseguirlo es que sigamos su curso junto con el que enferma. Ello es particularmente necesario en los casos en que la represión no está ya dentro de nosotros y por tanto es preciso producirla primero. Esto implica dar un paso más allá de Hamlet en cuanto al uso de la neurosis en la escena. Este defecto parece aquejar a Di Andere de Bar, además de otro que estriba en esto. No nos resulta posible el convencimiento simpatético de que hay un solo hombre dotado del privilegio de satisfacer plenamente a la muchacha. No podemos ponernos en el lugar de ésta. Y a ello se añade un tercer defecto. No se nos deja nada para descubrir por nuestra cuenta, y nace en nosotros una resistencia total a este condicionamiento del amor que nos disgusta. En general podría decirse, tal vez, que la labilidad neurótica del público y el arte del autor para sortear resistencias y procurar un placer previo son lo único que marca límites al empleo de caracteres anormales. Era el texto Personajes psicopáticos en el escenario de Sigmund Freud, parte de Puño y Letra en la Gaceta y contenido en el volumen 7 de las obras completas del psicoanalista, texto fechado en 1905. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucad. En la edición, Cristian Castro. En los micrófonos, Macarena Castro, Anaís Griot y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Adiós. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte.
Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río, cuando